Seguramente ya después de haber visto los videos de hiragana y katakana que tenemos en el canal, ahora piensa, vamos a ver cuáles son los kanjis del japonés. Nos encontramos todas estas páginas y decimos, vamos a ver. Y nos salen todos estos resultados de kanji. Le damos clic a, por ejemplo, esta y vemos todas estas imágenes. Y te pones a pensar, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Habrá una manera fácil de aprenderme todas estas figuritas? Claro que sí, en este video vamos a ver cómo aprender los kanjis utilizando algo que se llama radical. Antes de eso vamos a entonces saber cuáles son los radicales que existen. Estos que vemos acá son algunos de los radicales. Hay varios, ¿verdad? Son menos que los kanjis. ¿Y qué son entonces los radicales? Bueno, los radicales son como pequeños componentes que están dentro del kanji, ¿sí? Son como esas cajitas, esos bloquecitos que al final forman un kanji. Muchas veces hay kanjis que su radical es el mismo kanji. No siempre es así. Entonces, vamos a ver cómo es que funcionan los radicales. ¿Ok? Vamos a aprender, tal vez no todos los radicales, pero sí vamos a ver dónde están ubicados dentro de un kanji para que podamos identificar exactamente de qué me está hablando, con qué lo puedo relacionar. ¿Ya? Entonces, si les interesa mucho, tomen su lápiz, pueden pausar el video para que ustedes vayan haciendo sus anotaciones. Así que vamos a comenzar. Entonces, primero vamos a entender qué exactamente son los radicales. Yo acá tengo un diccionario en línea, ¿verdad? No tenemos que descargarlo, es bastante útil, se llama Jisho, como ustedes pueden ver, y tiene estas dos partes que son bastante buenas. Igual en los diccionarios de aplicación que ustedes pueden encontrar, ya sea en la App Store o en la Play Store de Apple, ¿verdad? Van a encontrar que la mayoría de los diccionarios tiene esta parte. Entonces vemos acá que literalmente dice radicales. Le damos ahí y se nos despliegan todos estos que están acá. Están divididos por diferentes números. Entonces, como les mencionaba al inicio, los radicales son pequeños elementos más simples de un kanji completo, ¿verdad? Y por lo general tienen un significado. Ya ellos como tal tienen un significado. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayudan a saber o nos dan una pista de exactamente cuál es el tema de lo que podría estar hablando ya un kanji compuesto. Entonces, hay 214 radicales reconocidos como tal. 214 suena mucho, pero si se ponen a pensar que los kanji son 6.000, 7.000 aproximadamente, 214 pues es bastante manejable dentro de lo que sería ya un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos entender bien, ya sabemos que son pequeñas piececitas que conforman un kanji, que nos dan una pista de qué podría estar hablando ese kanji. Vamos a reconocer entonces en dónde puedo encontrar yo esos radicales en un kanji para saber que eso es un radical. ¿Dónde están ubicados esos kanjis? ¿Sí? Perdón, esos radicales. En esta parte de acá nosotros podemos ver que está subrayado con otro color. Eso significa que esos son los radicales que componen ese kanji. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay varios radicales, otras veces solo es uno, ¿verdad? Pero se nos hace más fácil identificarlos en estas formas. Si lo vemos ahí, si está compuesto por varias zonas el kanji, entonces ya sabemos que todo lo que está de color es un radical. ¿Ok? Entonces, todas estas de color en esos kanjis
ya son radicales como tal, y entonces nosotros podemos tener una idea. Eso que aparece abajo que dice hen, skuri, kamuri, ese es el nombre de esa ubicación específica del radical. ¿Okay? Pero recordemos, no siempre va a ser solo uno, muchas veces está compuesto por varios radicales y como les comentaba, también a veces el mismo kanji es un radical. ¿Ok? Entonces hay que recordar y tratar de aprendernos los kanjis de manera muy básica. O sea, los que tienen menos cantidad de trazos. ¿Por qué? Porque entonces estos van a tener radicales mucho más sencillos. ¿Verdad? Es mucho más fácil poder identificarlos para que nosotros entendamos de qué están hablando. Y como siempre es mejor verlo en contexto para poderlo identificar. Otra manera en la que nosotros podemos utilizar los radicales para aprender, por ejemplo, de qué está hablando o qué significa esta palabra es utilizar una técnica que se llama mnemonics, se llama eso, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Es asociar el radical con algo que sea fácilmente recordable, ¿verdad? Crear historias. Por ejemplo, entonces vemos acá, este es el kanji para la palabra amor, ¿verdad? Entonces, está aquí ya segmentado. El primer kanji significa recibir y el segundo kanji significa corazón. Tiene sentido, ¿verdad? Es bastante fácil. En este caso tiene bastante sentido. Recibo el corazón de alguien más. Amor. Entonces es más fácil poder hacer la conexión. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este que está aquí en la parte de abajo? Este kanji completo significa viento. Ahora lo separamos en los dos radicales que contiene. Esta nada más es una caja al revés. Esto realmente no tiene un significado, ¿verdad? Es un radical nada más. Y adentro tenemos un insecto. Entonces es aquí donde se nos hace complicado tal vez utilizar los radicales para aprenderme esa palabra, pero ahí es donde viene entonces la idea de crear una historia para que se nos haga más fácil entender. ¿Sí? Algunos, como les decía, es más fácil que nosotros hagamos una historia y que se nos quede más fácil y así podemos descifrar, pero hay otros como este y de estos así hay un montón en donde no le hallamos mucho sentido, pero podemos crearnos una historia. Por ejemplo, yo puedo decir que un escarabajo que mueve, que lo tengo en una caja, mueve sus alas muy fuerte y produce viento. Vientecito ahí que me da. Entonces así yo ya puedo relacionar esos dos con el significado y se me hace más fácil porque me acuerdo. Mientras más extraña sea la historia, es más fácil que uno se acuerde, la verdad. ¿Ok? Ahora, como ya sabemos, con cualquier cosa, lo que hay que hacer es ser constante en la práctica, ¿verdad? Cuando somos más constantes no solo en la escritura, sino que también en la lectura, para nosotros mismos es más fácil que lo vayamos reconociendo. Tal vez no cómo escribirlo, pero sí lo que significa. Aquí tenemos más ejemplos como el anterior. Este, radical puro, ¿verdad? Que significa planta. Cuando ya lo combinamos con este, se hace hierba. Cuando lo hacemos acá, flor. Y este, vegetales. Entonces, si se fijan, realmente tiene una relación, ¿verdad? Con planta. ¿Sí? Entonces, todos se van a ver así. Este, por ejemplo, es el radical para enfermedad. Entonces, todas las palabras que tengan que ver con algún síntoma corporal donde yo puedo decir, no me siento bien, ¿verdad? Van a utilizar ese como el de enfermedad, el de dolor, el de síntoma, inclusive el de hospital. Tiene este radical, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con enfermedad. Este de acá se ve mucho en un montón de cosas como por ejemplo mar, océano, ¿verdad? Esto significa agua,
¿sí? No siempre se va a ver igual que el que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? No siempre se ve igual, tiene variaciones. Igual el de persona, por ejemplo, cambia esto, ¿verdad? Entonces cambian, no se ven igual todo el tiempo. Pero con que nosotros sepamos que esas 3 lineecitas significan agua, cuando lo veamos en las palabras nos vamos a dar cuenta de que sí, tiene sentido, tienen relación. Por ejemplo, a nadar. ¿A dónde nada? En el agua. ¿Sí? Y aquí, agua caliente o también, por ejemplo, para las aguas termales. Entonces, todas esas palabritas tienen ese significado, todas están relacionadas, ¿verdad? Como les digo, no siempre hace mucha lógica como el que vimos anteriormente de viento, pero podemos crearnos esa historia para que nosotros lo podamos reconocer. Entonces así ya podemos ir practicando más y cuando lo veamos en alguna palabra ya tenemos una idea de a dónde nos quiere llevar, de qué es el significado oculto que tendría, por ejemplo, ese kanji. Entonces, otra manera en la que nosotros podemos utilizar los radicales, ya vimos que es para ver con qué familia yo lo puedo relacionar y menos cantidad que los kanjis en sí, ¿verdad? Entonces ahora, bueno, ya vimos 2 cosas buenas. ¿Cómo podemos seguirlo agregando en nuestro estudio? Hay que tener mucho cuidado con las fuentes que nosotros estamos utilizando para aprender el kanji, ¿verdad? Preferiblemente, como siempre les hago recalco en los videos que tienen que ver con kanji o con cualquier vocabulario, preferiblemente véanlo en contexto. Sí, el radical nos ayuda mucho a aprender con qué familia yo los puedo relacionar. Y ustedes vieron, por ejemplo, acá en Jisho, si yo no me sé cómo escribir eso, porque no todos los lados tienen esta opción de dibujar, ¿verdad? Si yo no me sé, yo puedo ir viendo, bueno, el kanji número 1, el radical número 1 sería ese. Entonces ya me aparecen como patrones para yo poder ver qué significa ese kanji a través de lo que son los radicales, ¿verdad? Entonces podemos utilizar libros, lecturas, aplicaciones, tarjetitas de memorización que pueden también utilizar Anki. Yo hice un video, lo voy a dejar acá abajo para que ustedes puedan ver cómo instalar y cómo utilizar Anki, ¿verdad? Entonces, si vamos a buscar algo específico para aprendernos los kanjis por medio de radicales, tenemos que buscar que las fuentes sean específicamente para que nos digan cómo aprender el kanji desde el radical. ¿Sí? Ya después de que nosotros tenemos eso, entonces vamos a hacer vocabulario, ¿ok? En donde las tengamos así, de diferentes colores para que identifiquemos dónde está el radical. Y ven que esto sigue lo mismo que les enseñé yo en la anterior, donde decía ubicaciones. Mire, este está arriba, este está a la par, este también acá, este es como una Lcita así, ¿verdad? Entonces, tenerlos por separado para que se me haga más fácil identificar y ver, tiene sentido, sí, hace relación a. Y por último, el último consejo que les puedo dar es, ténganse paciencia. Este tipo de aprendizaje, más que todo de kanji, porque sí es bastante complicado, es gradual. No se apresuren, ténganse paciencia. Porque aprendérselo de esta forma es más fácil, porque tiene un sentido, pero de igual manera requiere tiempo. No va a pasar de la noche a la mañana, pero sí esto puede ser una buena base, una buena fundamentación de cómo es que funciona el kanji. Y haciendo historias es más fácil que yo me acuerde de qué significa ese kanji. Ya después de que yo sé qué significa, entonces me tengo que enfocar también en lo que es la pronunciación, pero como siempre les digo, en contexto, porque es más fácil. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado, que les sirva mucho. ¿Qué les pareció el video de hoy? Espero que les haya servido muchísimo. Igual, si tienen más preguntas, pueden dejarlo en la cajita
cajita de los comentarios abajo, escribir directamente a nuestro correo que también está en la parte de abajo, o buscarnos en cualquiera de nuestras redes como Academia Sin Fe. それでは、じゃあね。